Imagina a un hombre que cambió toda la historia de la filosofía, pero que jamás escribió una sola línea. Así fue Sócrates, un enigma viviente que no dejó libros, discursos ni tratados, sino conversaciones en las plazas de Atenas. Todo lo que sabemos de él proviene de quienes lo escucharon. Su figura no aparece directamente en textos propios, sino a través de los recuerdos de otros. Es como si todo lo que hoy conocemos de Einstein viniera únicamente de las descripciones de sus alumnos. Esa paradoja convierte a Sócrates en uno de los personajes más fascinantes del mundo antiguo. Porque, ¿cómo logra sobrevivir la voz de alguien que decidió no dejar huella escrita en una época en la que la escritura era la clave de la memoria colectiva? La Atenas del siglo V a.C. hervía de ideas. Era el epicentro cultural del Mediterráneo, con poetas, políticos y pensadores chocando en el ágora. Y en medio de todo, un hombre caminaba descalzo, vestido con túnica sencilla, interpelando a cualquiera que quisiera escucharlo. Posaba preguntas aparentemente inocentes que terminaban desarmando creencias enteras. Sócrates no enseñaba en escuelas ni cobraba por sus lecciones. Prefería detener al ciudadano común para romperle la cabeza con dudas. Esa elección de enseñar en la calle revela mucho. No le interesaban los títulos académicos ni el prestigio social, sino despertar en cada persona la chispa del pensamiento crítico. ¿Qué clase de genio rechaza el poder de la escritura y apuesta solo por la palabra hablada? Lo más intrigante es que conocemos sus ideas gracias a otros. Platón, su discípulo más famoso, lo convirtió en protagonista de diálogos filosóficos que aún estudiamos 2 milenios después. Xenofonte, un militar y escritor, también registró sus conversaciones, aunque con un tono más práctico y político. Incluso Aristófanes, el comediógrafo, lo ridiculizó en una obra teatral. Pero aquí surge la gran duda: ¿cuánto de lo que sabemos es realmente la voz auténtica de Sócrates y cuánto es interpretación o ficción? Es como ver una película basada en hechos reales, pero relatada por guionistas distintos. Al final, su esencia parece difuminarse entre la historia, la literatura y el mito, y ese misterio, más que restarle fuerza, lo convirtió en leyenda viva. Su método de enseñanza fue radical. Hacía preguntas que parecían sencillas, como ¿qué es la justicia? ¿O qué significa vivir bien? Pero insistía tanto y cuestionaba las respuestas hasta llevarlas al límite. Esa técnica se conoce hoy como el método socrático. Consiste en guiar al interlocutor a través de contradicciones hasta que se da cuenta de que no sabe tanto como creía. Y ahí surge la oportunidad de aprender de verdad. Lo impactante es que no entregaba soluciones cerradas. Dejaba a las personas colgando del vacío de sus propias dudas. En lugar de dar respuestas, fabricaba preguntas más profundas. Gracias a esto, Sócrates se convirtió en una máquina de sembrar incertidumbre. La duda era, para él, el camino más honesto hacia el conocimiento. Rechazaba los largos discursos adornados que dominaban la política de su tiempo. En lugar de hablar horas, reducía sus frases a lo esencial, siempre insistiendo en que él mismo no sabía nada. Solo sé que no sé nada, dicen que repetía. Aunque esas palabras exactas probablemente son un resumen posterior, transmiten su postura genuina, el reconocimiento humilde de la propia ignorancia. Esta actitud lo hacía aún más provocador, porque en una ciudad orgullosa de su intelectualidad, un hombre afirmando no saber nada funcionaba como espejo incómodo. Ese mensaje golpeaba directamente el ego de políticos, sofistas y ciudadanos que presumían de sabiduría. ¿Qué pasa cuando la persona más influyente de Atenas se niega a proclamarse maestro y se limita a desarmar certezas? Curiosamente, Sócrates no rechazaba la escritura por capricho, sino por convicción. Según relatos, consideraba que los textos eran como pinturas, mudos, incapaces de responder cuando alguien los cuestionaba. Para él, el pensamiento auténtico requería diálogo vivo, donde cada respuesta generara nuevas preguntas. Si lo piensas, tenía razón en algo. Un libro no discute contigo, solo te ofrece silencio. La oralidad garantizaba que el conocimiento fuera dinámico, no estático.
Este enfoque explica por qué consideraba más valioso incomodar en la plaza con preguntas afiladas que dejar un pergamino lleno de respuestas muertas. Lo increíble es que, en su rechazo a la escritura, se anticipó a debates modernos sobre la interacción y la comunicación real. No todos lo amaban. Al contrario, su estilo lo convirtió en enemigo público. Los políticos lo veían como un estorbo que desarmaba sus discursos. Los sofistas, maestros que cobraban por enseñar retórica, lo consideraban una amenaza para su negocio. Poco a poco fue ganando fama de personaje incómodo, incluso peligroso, para la estabilidad de la ciudad. Atenas lo acusó oficialmente de corromper a la juventud y de no respetar a los dioses, dos cargos explosivos en una sociedad profundamente religiosa y orgullosa de sus tradiciones. Ser condenado por cuestionar la autoridad de los dioses equivalía a atacar el alma de la polis, y Sócrates, fiel a su estilo, no se defendió con súplicas, sino con coherencia férrea hacia lo que creía verdadero. El juicio de Sócrates fue un espectáculo. 3 jurados de ciudadanos lo escucharon, y él, en vez de pedir perdón, usó el tribunal como otro escenario para interrogar. Su negativa a retractarse lo llevó a ser declarado culpable. La condena fue beber cicuta, un veneno mortal. Lo impactante es que aceptó la sentencia con serenidad, argumentando que temer a la muerte era absurdo, porque nadie sabe lo que viene después. Plato relata que sus últimos momentos fueron una lección filosófica en sí misma, enseñando con su muerte lo que había predicado en vida: coherencia absoluta. Ese detalle convirtió su ejecución en símbolo eterno de integridad intelectual. Murió, pero lo hizo bajo sus propios principios, nunca dispuesto a renunciar a la verdad. El legado de Sócrates es tan gigante que la filosofía occidental nace en gran parte de su figura. Platón construyó toda su obra como diálogo con él, y Aristóteles, discípulo de Platón, prolongó esas líneas hasta sentar las bases de la ciencia y la lógica. De hecho, sin Sócrates posiblemente no existiría la tradición filosófica tal como la conocemos hoy. Es fascinante pensar que una cadena de pensamiento que moldeó universidades enteras y modelos políticos surge de alguien que nunca tomó la pluma. Su método se convirtió en semilla de la pedagogía, del derecho y hasta de la psicología, porque enseñar con preguntas sigue siendo una estrategia poderosa. Él nos mostró que la sabiduría no es acumular datos, sino aprender a cuestionarlos sin miedo. Más allá de la filosofía, Sócrates encarna una actitud frente a la vida, la búsqueda constante. Nunca se conformaba con una respuesta superficial, siempre quería ir más allá. Su capacidad de poner en duda lo obvio sigue teniendo eco en nuestra época. Cuando exigimos transparencia a un político, cuando desconfiamos de una noticia dudosa, cuando nos preguntamos por qué aceptamos ciertas normas, estamos, sin saberlo, actuando como él. La duda ha sido motor de cambios sociales, científicos y culturales, y esa semilla viene de la calle ateniense en la que Sócrates preguntaba sin cesar. Tal vez su mayor lección no sea una idea concreta, sino la invitación eterna a no tragarnos cualquier certeza sin masticarla antes con pensamiento crítico. Un aspecto poco conocido es su austeridad radical. Sócrates vivía casi sin posesiones. Caminaba descalzo por la ciudad, rechazaba lujos, y si asistía a banquetes, era reconocido por beber sin emborracharse. Su estilo de vida contrastaba con el lujo y las ambiciones de muchos atenienses. Esta coherencia lo hacía aún más desconcertante. No buscaba riquezas, no escribía para ganar fama, no quería poder político. Su único interés parecía ser la verdad. En cierta forma, vivía como un filósofo callejero, incómodo para los poderosos y a la vez magnético para los jóvenes que lo escuchaban. Ese vigor ascético recuerda a figuras posteriores que marcaron la historia, como místicos, santos o sabios que eligieron renunciar a lo material para abrazar su visión del mundo. Otro dato impactante es su influencia indirecta en la democracia ateniense. Aunque no participaba en la política formal, su cuestionamiento constante erosionaba la confianza en discursos vacíos. Algunos historiadores creen que su actitud crítica contribuyó a tensiones sociales de la época.
Sin embargo, lejos de debilitar la democracia, su ejemplo la enriqueció, porque enseñaba la necesidad de ciudadanos pensantes, criticaba la ignorancia y la arrogancia, dos enemigos mortales del autogobierno. Atenas lo consideró peligroso, pero en el fondo encarnaba la voz más auténtica de una ciudad donde el debate debía ser el corazón de la vida pública. La ironía es que la misma democracia que él fortalecía con sus preguntas terminó quitándole la vida mediante un juicio multitudinario. Muchos intelectuales después lo han visto como un mártir del pensamiento libre. Para escritores ilustrados, Sócrates era ejemplo de resistencia a la tiranía de la opinión mayoritaria. En la Edad Media fue reinterpretado como símbolo de virtud, y en la modernidad como referente de coherencia ética. Cada época se lo apropia a su manera, construyendo su mito a partir de lo poco que sabemos. Esa plasticidad lo hace casi universal. No existe otro filósofo tan citado que jamás escribiera una línea. Es como un eco inmortal que se transforma con cada generación. Y quizás eso mismo buscaba él, que las ideas no se fosilizaran en un libro polvoriento, sino que vivieran en el vaivén incesante de la conversación humana. Lo más desconcertante es que, sin dejar texto alguno, Sócrates logró ser más influyente que muchos autores prolíficos. Su vacío de escritura se convirtió en presencia inmortal, porque al no tener palabras grabadas, cada generación lo reinventa, como si estuviera eternamente vivo preguntándonos cosas. Es un caso único en el que la ausencia se transforma en fuente infinita de inspiración. La voz de Sócrates persiste porque nunca quedó atrapada en letras muertas, sino que late en el acto mismo de preguntar. Es un recordatorio brutal de que a veces las historias más poderosas no se escriben en papel, sino que se graban en la memoria colectiva, y esa memoria, hasta hoy, sigue escuchando las preguntas que él sembró en las calles de Atenas.